la termoquímica. La termoquímica estudia la relación que existe entre el calor y las reacciones químicas. A nivel industrial esto es muy importante porque hay reacciones que requieren energía en forma de calor para llevarse a cabo y existen también reacciones que producen calor, con el cual es posible hacer muchos procesos como producción de energía eléctrica, entre otros. Medir la cantidad de energía que produce o consume una reacción es entonces esencial para poder realizar diferentes procesos químicos. La calorimetría entonces estudia la medición del calor producido o consumido por un proceso, en este caso una reacción química, la cual está relacionada con las funciones de estado a través de lo que vimos anteriormente en el avance y los coeficientes estequiométricos. Si aplicamos esta definición al calor que produce o consume una reacción, vamos a ver que está relacionado con la entalpía, ya que una reacción química se definió como un proceso que ocurre a temperatura y presión constante. Al ser isobárico al mismo tiempo que isotérmico, cumple con la definición del calor isobárico, que está relacionado con el cambio de entalpía. Quiere decir que cualquier cantidad de calor que produzca o consuma una reacción va a ser igual a su cambio de entalpía de reacción. Aplicando la definición para cualquier propiedad de estado, obtenemos entonces esta expresión para la entalpía, donde relacionando las entalpías de formación con los coeficientes estequiométricos y el avance de reacción podemos cuantificar cuánto calor idealmente produce una reacción química. Veamos qué ocurre si la reacción, como lo hemos visto, se lleva a cabo en forma isotérmica. Imaginemos que estamos a 25 grados Celsius y una presión estándar y llevamos a cabo una reacción química. Entonces el proceso va a producir una cantidad de calor determinado por los valores de energía de formación a 1 bar y 25 grados Celsius. Sin embargo, existen casos en los que la reacción no se lleva a cabo a esa temperatura como lo vimos antes, entonces necesitamos formar una trayectoria diferente para encontrar este valor, el calor producido por la reacción a una temperatura diferente. Como lo vimos anteriormente, vamos a hacer una trayectoria en la que vamos a enfriar primero los reactivos que se van a consumir, en este caso, y luego a 25 grados Celsius llevamos a cabo la reacción para finalmente los productos sintetizados en esta reacción sean nuevamente calentados para regresar a la temperatura original. Esto si esta temperatura es mayor que 25 grados Celsius. Como vimos antes, si es menor, la ruta simplemente se lleva a cabo en forma inversa. De esta manera podemos calcular el cambio de entalpía del proceso global. Veamos ahora cómo desglosar este cálculo para encontrar cada uno de los términos que lo conforman. Sabemos que el cambio de entalpía del proceso global va a ser la suma de los procesos consecutivos. Cada uno va a generar un cambio de entalpía. Luego sabemos que si estos dos cambios de entalpía son para un proceso sensible, tienen que utilizar el efecto que tiene la temperatura sobre la entalpía. Sabemos que eso está relacionado con la capacidad calorífica a presión constante. Por consiguiente, tenemos que encontrar una capacidad calorífica para cada uno de estos procesos. No va a ser la misma, ya que aquí están siendo enfriados los reactivos que van a reaccionar y aquí están siendo calentados los productos que fueron sintetizados. Al momento de cambiar la composición de lo que estamos enfriando o calentando, el valor de la capacidad calorífica va a ser diferente en cada uno de estos dos procesos. Al encontrar ese valor, vamos a poder estimar el cambio de entalpía asociado a los dos procesos sensibles. Sustituyendo eso en nuestra expresión, obtenemos estas dos integrales, sabiendo que en la primera la temperatura cambia desde el valor en cuestión a nuestro estado de referencia, que es de 25 grados Celsius. Luego llevamos a cabo la reacción a 25 grados Celsius y finalmente volvemos a la temperatura original. Ahora veamos qué pasa con la capacidad calorífica. En el caso de los reactivos, sabemos que lo que va a reaccionar es igual al negativo del cambio de moles. Como los cambios de moles de los reactivos son negativos, este negativo adicional sirve para que esto no sea el negativo de la cantidad de partículas, ya que la capacidad calorífica no puede ser negativa. En el caso de los productos no es necesario el cambio de signo, ya que su cambio de moles es positivo. Al sumar estos productos, ya que la capacidad calorífica que se está usando es molar, se pueden sustituir en las diferentes integrales.
Pero antes vamos a ver que el cambio de moles está relacionado con el avance de reacción a través del producto con los coeficientes estequiométricos. Sustituyendo eso, podemos ver que nos queda una expresión muy similar en la sumatoria y el factor común de todos estos valores que se están sumando va a ser el avance de reacción. Sustituyendo entonces estas dos expresiones en las integrales que teníamos anteriormente, vamos a obtener esta nueva ecuación donde podemos ver los cambios producidos por el enfriamiento o calentamiento en cada una de las etapas que nuestra trayectoria posee. Si quisiéramos eliminar este signo menos de la integral, sabemos que por las propiedades de las integrales, al intercambiar los límites de integración, es posible cambiar el signo de la integral. De esa forma, las dos integrales van a quedar igual. La única diferencia es que en la primera estamos hablando de reactivos que tienen coeficiente estequiométrico negativo, y en la otra estamos hablando de productos con coeficiente estequiométrico positivo. Y al desglosar el cambio de entalpía de reacción, vemos que los tres términos tienen como factor común al avance de reacción. Si quisiéramos combinar las dos integrales que se formaron, ignorando la distinción entre reactivos y productos, ya que el signo es el que permite hacer eso, podríamos combinar las dos expresiones de las integrales en una sola, diciendo ahora que en esta sumatoria se toman en cuenta todas las especies sin importar si son reactivos o productos. Y aquí está el cambio de entalpía a 25 grados Celsius. De esa manera podemos obtener cualquier cambio de entalpía de reacción a cualquier temperatura. Si quisiéramos un cambio de entalpía para un avance unitario, podemos eliminar el avance de acá y al agregar el símbolo de molar, sabemos que se refiere al cambio de entalpía de reacción cuando ésta solo avanza un mol. Veamos ahora el término que está entre los corchetes. Este suele llamarse cambio de capacidad calorífica de reacción y es igual a la sumatoria de los productos de los coeficientes estequiométricos por las capacidades caloríficas. Esto es el cambio que sufre la capacidad calorífica de la mezcla provocada por la reacción, ya que los coeficientes estequiométricos simbolizan los cambios de moles cuando el avance es unitario. Sustituyendo eso, entonces obtenemos esta expresión con la que se puede corregir cualquier entalpía para obtener el calor de reacción a cualquier temperatura. Esto es lo que se conoce como un proceso isotérmico, ya que aunque el sistema sufre un cambio en su composición debido a la reacción química, la temperatura no va a cambiar. Si la reacción es exotérmica, todo el calor debe salir del sistema para que la temperatura no cambie. Y si esta es endotérmica, debe añadírsele la cantidad de calor necesario para que la temperatura no cambie. De esa manera vamos a tener esta trayectoria a cualquier temperatura gracias a esta corrección que nos permite usar los datos bibliográficos en el estado de referencia y poderlos trasladar a cualquier condición de temperatura. Eso sin contar el cambio de presión, que es un tema diferente. ¿Qué pasa ahora si nuestro sistema está totalmente aislado y no permite la transferencia de calor? Aunque tal vez permita la expansión o compresión para que la presión no cambie. En ese caso tenemos un proceso adiabático. El proceso adiabático, su transferencia de calor va a ser cero. Y debido a eso va a existir un cambio de temperatura, de un valor inicial a uno final. Dependiendo del tipo de reacción, si es exotérmica o endotérmica, así va a ser el cambio de temperatura, positivo o negativo. Entonces, al graficar el proceso en un diagrama temperatura-avance, podemos ver que hay un cambio en el avance y un cambio en la temperatura. Eso nos lleva a un estado en el que, además de haber una composición diferente que en el inicial, va a haber una temperatura distinta. En este caso particular, mayor. Para poder hacer este cálculo, nuevamente vamos a tener que construir una trayectoria ficticia, utilizando el proceso que ya vimos, que nos daría una reacción isotérmica, es decir, vamos a llevar a cabo la reacción a la temperatura inicial para provocar el cambio de moles sin que la temperatura cambie. Ese cálculo lo vamos a hacer como lo vimos hace poco en el proceso isotérmico. Luego, ya que el sistema está en el estado final químicamente, vamos a hacer el cambio térmicamente, es decir, vamos a calentar o enfriar los productos de la reacción. Al decir productos no se refiere solo a las sustancias que se producen, sino también a la parte de los reactivos que no reaccionó. Entonces, toda esa mezcla
sin importar que sean reactivos, productos o incluso sustancias que no participan en la reacción, también conocidas como sustancias espectadoras, van a absorber parte del calor que se supone que produjo la reacción para modificar la temperatura del sistema. De esa manera vamos a llegar al equilibrio térmico en el cual tenemos la composición que la reacción produjo a la temperatura final. Eso nos da entonces un cambio de entalpía adicional que hay que calcular, además de la reacción, para llegar al estado final, y la suma de estos dos nos va a dar el cambio de entalpía total, que en este caso, por ser un proceso adiabático, tiene que ser cero. Quiere decir que estamos tomando el calor que produce la reacción en forma isotérmica para volver a calentar toda la mezcla final después de reaccionar y llegar al estado final. Recordemos que esta es una trayectoria ficticia que podemos armar gracias a que la variable que estamos calculando es una variable de estado, que no depende de la trayectoria. Para hacer eso, entonces, vamos a plantear que el calor del proceso es cero y el calor está formado por la suma de los dos cambios de entalpía. El cambio de entalpía de la reacción isotérmica que ocurre a la temperatura inicial y el cambio de temperatura del proceso sensible con el que se utiliza el calor de la reacción para calentar o enfriar los reactivos, productos y sustancias espectadoras que quedan en la mezcla al final. De esa manera llegamos al estado en el que las temperaturas son diferentes, pero el calor del proceso es igual a cero. Necesitamos encontrar una expresión para el calor sensible de este proceso adicional. Para eso vamos a utilizar los moles de todas las sustancias al final del proceso de reacción para ponderar la capacidad calorífica de la mezcla a través de sus capacidades caloríficas molares. No se utiliza el cambio de moles porque este proceso ocurre al final de la reacción. Esta sumatoria no tiene relación con el cambio de capacidad calorífica que vimos anteriormente. Por consiguiente, este cálculo se realiza de forma separada. Sustituyendo esto en este lado de la expresión y el cálculo que vimos para el proceso isotérmico en este lado, podemos obtener esta ecuación igualada a cero, ya que el total de los calores tiene que ser cero. Uno es un calor que se produce por la reacción o se absorbe por ella, y el otro es un proceso sensible que sirve para impedir que el calor salga o entre al sistema. De esa manera, en los problemas asociados a procesos adiabáticos, generalmente la incógnita es la temperatura final a la que llega el sistema. Se trata de predecir entonces el estado final del sistema, ya que se sabe que el proceso global no produce calor. Recapitulando, sabemos que un proceso isotérmico es entonces aquel en el que ocurre una reacción química, pero la temperatura no cambia, solamente la composición, y se tiene como producto energético una transferencia de calor desde o hacia el sistema. El cálculo entonces solo requiere las propiedades de formación, en este caso el cambio de entalpía de formación para cada sustancia, 25 grados Celsius, y realizar una corrección utilizando el cambio de capacidad calorífica de reacción para encontrar el valor del calor. Y un proceso adiabático va a ser aquel en el que no se produce calor hacia o desde el sistema, pero hay un cambio de temperatura debido a que la energía cambia de una forma química que está almacenada en los enlaces de las moléculas a una forma térmica que está relacionada con el movimiento de las partículas. Eso se revela en el cambio de temperatura. Para ese cálculo entonces combinamos el proceso isotérmico que se lleva a cabo a temperatura inicial y un cambio de temperatura sobre la mezcla que queda después de la reacción. De esa forma tenemos los dos casos extremos en una reacción química. Se supone que las reacciones reales pueden ocurrir en un intermedio, es decir, pueden liberar calor pero quedarse con una parte para cambiar su temperatura. Es lo que muy comúnmente ocurre. Entonces, con estos dos extremos podemos estimar los verdaderos cambios de temperatura o las transferencias de calor más acertadas de la realidad.